Porque Dios verdaderamente habita dentro de nosotros. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque queremos un poquito de gloria. Un poquito de gloria humana. Y yo te voy a decir algo, que la gloria humana no cuenta aquí. Yo no dije eso. Déjame decirte algo. Iglesia que me está escuchando, yo vine a quitarle la máscara. Yo vine a quitarle la máscara a Satanás y sus demonios. Y yo creo que Satanás y sus demonios son los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás son los que se mueven por todos los lados. Son los que se mueven por todos los lados. Es que se mete en tus pensamientos y te saca de control. Es que pone sentimientos dentro de ti que no tienen que estar ahí. Es que te hace provocar y dar paso que no tienen que dar. Es por eso que constantemente estás tropezando. Te levantan los pies, y sabes que son los hijos de Satanás, se llaman demonios. Se meten a tu vida para destruirte, se meten a tu matrimonio para romperlo. Son los hijos de Satanás. ¿Sabes que te entra para sacarte de tu posición, para sacarte de tu lugar, para sacarte de lo que Dios ha establecido en tu vida? Cuando yo venía por el camino, el Señor me hablaba, yo cerraba los ojos mientras las muchachas estaban atrás discutiendo un tema. Yo decía: Dios, hay algo que está pasando en los aires. Yo no sé si acá se siente lo que yo estoy sintiendo allá. Y yo creo que si yo lo estoy sintiendo allá, tiene que estar pasando aquí. Pero yo me recuerdo, en mi iglesia pasó algo hace unos 5 días, hoy sábado, va a ser una semana casi. El mismo sábado, escuche bien, iglesia, cuando yo digo que hay algo dentro de los aires, cuando yo digo que hay algo pasando en el ambiente que mis ojos no lo pueden ver, algo está pasando. Lo que pasa es que we all caught up. Lo que pasa es que nosotros estamos tan envueltos en las cosas que mis ojos ven, en las cosas que mis manos pueden tocar, en las cosas que mis emociones pueden sentir. Pero nadie quiere estar en el nivel espiritual donde puede ver más allá de tus emociones, de tu toque y de tu mirada. Eso es lo que pasa, iglesia. Y yo me recuerdo, después de un servicio que tuvimos en sábado en nuestra iglesia, cayendo una tormenta de yo no sé qué era aquello, con relámpagos y hielo y pelota de hielo, yo no sé lo que era. Y me recuerdo que cuando se fue todo el mundo, una de nuestras jóvenes cerró una puerta así, bien suave, la de la iglesia. Hay 2 puertas. Cerró una, la cena. Y todo el mundo se fue a dormir. El otro día nadie podía abrir esa puerta. Nadie. La puerta la selló. Ni llave, nada la puede abrir. Y ustedes que conocen al hermano Edo saben que tiene unas manos así de grandes. La pateamos, la abrimos, la tiramos y no abre. Y solamente se quedó una sola puerta, la última que está a la derecha y la única puerta que hay blanca hasta el día de hoy. Oye, hermano, y cuando eso pasó, el próximo día comenzamos a ver la destrucción que había por todo Springfield. Y yo decía: Señor, ¿cómo es que cuando cae nieve no hay una destrucción tan grande como esta?
Y la iglesia, preocupado por sus emociones, por lo que yo puedo tocar, por lo que yo puedo recibir. Y Satanás haciendo lo suyo, haciéndose parecer como ángel de luz. Y Dios azoteando todo lo que encuentra en el camino. Y la iglesia, el diablo, haciendo lo suyo. Yo vine esta noche a desenmascarar. Yo vine a abrir tus ojos en esta noche para decirte que la iglesia no puede seguir como está. Yo vine a decirte en esta noche que Dios está avisando a la iglesia que no podemos seguir en esa condición. En nuestra iglesia el Señor cerró una puerta. ¿Y sabe qué? Estaban los tres orando, eso fue un lunes. Estaba esa niña que está ahí, la mamá de ella y mi persona. Y mientras ellas estaban clamando por toda la iglesia, yo estaba en el baño. Y Dios me dice a la derecha, Evelyn la derecha, Evelyn la derecha, Evelyn la derecha. Y yo miraba para mi lado y decía, aquí no hay nadie. Aquí es Dios que me está diciendo en la derecha. No hay más camino, es la derecha. Y yo salía para afuera y Dios me dio una palabra a través del hermano Edward. Cuando salí para afuera miré las dos puertas, la que Dios cerró y la única que quedaba abierta. Y Dios me decía, la derecha, la puerta blanca y la última. Escúchame. Si tú quieres seguir siendo engañado, es ok. Pero yo vendría a decirte esta noche, listen, date una bofeta, despierta. Come on, smack your face. Date una bofeta en la cara, despiértate. Que el diablo se metió en tu casa y te tiene abogado para que tú sigas pensando en ese esposo que no le sirva a Dios, para que tú sigas perdiendo tu tiempo en ese hijo cabezón. Ay, pastor, ¿sabe qué pastor Sócrates? El martes, después de que pasó eso, se paró el hermano Edward como un pastor de verdad y le aplicó la ley a la iglesia. El que quiera servir, que se enderezca. El que no quiera servir, adiós, vete, pero no sea obstáculo a la presencia de Dios. ¿Sabe que estamos viviendo el tiempo donde hay que decirle a todos ustedes? Ay, lo voy a decir, lo puedo decir. Me dan el permiso. Estamos viviendo el tiempo donde hay dos o tres que son obstáculos, o más bien voy a decir, hijos de Satanás, que se meten en el medio y son obstáculos a la presencia de Dios. Me busqué un problema, pero ¿sabe qué? Está bien conmigo. Y yo te tengo que decir lo que Dios me dice que te diga. Eres de oposición, eres de obstáculo. Si no te interesa, Dios te va a mover. Oh, yo me reía porque la muchacha me decía, ay, allá la pastora, fuerte. Y yo le respondí para atrás, va a llegar el momento que ustedes van a desear esa pastora fuerte. ¿Sabe por qué? Hablaba yo con mi hermana Soledad y hablábamos lo que era la iglesia ayer y lo que es la iglesia hoy. La iglesia de hoy, si no se mueven mis emociones, no estoy contenta. No hubo servicio hoy. Si el predicador no predicó lo que a mí me gusta, no me gusta ese predicador. Si yo no corrí toda la iglesia, Dios no está para mí. Cuidado que no la fe. Porque Dios no se mueve del correr que tiene tus pies.
Dios va a volver a levantar su manita para arriba y decir: se acabó. Se acabó. Here we go. Aquellos que llegan a la iglesia, que son una cosa cuando están así, cuando salen por ahí para abajo, agarran esa abajo. Es cigarrillo. Y todavía fuman y hablan de. ¿Cómo es Dios? Sí, todavía hay 2 o 3 que todavía. Levantan su manita. Dos o 3 que todavía. Lo puedo decir, pastor. Pero Dios me dice que aquellos 2 hombres hijos de Satanás, que cuando llegan a la casa le pegan a la esposa, y cuando llegan aquí son otra cosa. Y para que me invitaste aquí hoy, tú nos invitaste, caballero, que estás aquí. Escucha bien. Dios me dice que te llegó tu día. Tu día viene porque tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Satanás. ¿Sabes qué? La próxima vez que tú levantes tu mano para pegarle a esa mujer, Dios me dice que tu vida está cortada. Tú te crees que Dios no ve lo que tú estás haciendo. Pues yo te voy a decir algo. El ojo de Jehová está mirando cuando tú. Está alto Dios. Está alto Dios. Es más tú, baja. Te quita la máscara. Ay. Escucha bien. El Señor me dice, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de esta parte de la ciudad. Boston. Escúchalo y escríbelo. Me dice el Señor que quitará pastores de sus púlpitos, porque son unos abusadores, y esta iglesia va a ser testigo de lo que Dios va a hacer en este lugar, porque son unos hombres, son hombres abusivos, y Dios le quita la máscara. En poco tiempo los bajaré de su mano, porque son prepotentes, son cautos. Y Dios me dice: lo quitaré del medio. Hombres que quieran dirigir mi iglesia como a él lo le da la gana. Estamos quitando la máscara. Y yo no he hablado con nadie en este lugar, pero Dios que se sienta en esta ciudad sabe lo que se mueve aquí. Y Dios sabe que en Limas hay muchos hombres que tienen mucho poder, que están muy subidos, que están muy llenos de gloria. Pero no gloria de Dios, sino gloria humana.
gloria que va a bajar. Vamos a charlar todos los que están enrollados. Ay, esa palabra me llegó de momento. Lo que pasa es que hubo uno que quería tener más gloria que Dios. Y aún siendo hijo hecho por él, Dios le dio una patada y lo botó para afuera. ¿Quién te dijo a ti que Dios no va a botar uno? A los hombres que se creen que tienen más gloria que Dios. Por eso es que Dios me decía hoy a comenzar a hacer. Pero espérate. Ok. Sí. Yo necesito 2, 3 varones aquí fuertes que se paren aquí conmigo. 3 varones. Vamos corriendo, 3 varones que vayan a bajar. Vinieron cuando está bien. Ok. Estamos bien. Ustedes se van a aguantar así. Vamos. Ajá. Y yo quiero que ustedes se aguanten pero bien fuerte. Ajá. Y comiencen a jalar de aquí para allá. De aquí para allá. No van a pelear en contra. Van a ir a favor los 3 o 4. Escuchen bien, no saben seguir la instrucción. Si todos van para allá, todos van para allá. Si todos van para acá, todos van para acá. Vamos, sigan jalando. Uno para un lado y el otro para el otro. Pero ¿qué pasa? No van a pelear en contra. Van a estar los. Ok. Déjenme meterme en el medio. Permiso. Vamos para allá. No, sin moverse. Tú. Ahora, aguántese. Ya le enseñé. Ok. Vamos, muévanse. Ajá. Ahora para el otro lado. Ustedes ven cómo esos hombres se están moviendo. Así el Señor va a mover esta tierra. Así como Dios está moviendo estos hombres, Dios se va a meter. Nadie quería escuchar esto, pensaba que era un chique lo que estaba al frente. Pensaba que el tiempo de reírse se acabó la noche. El tiempo de reírse se acabó, iglesia. Porque Dios va a comenzar a sacudir la tierra. Y va a comenzar con el altar de muchos pastores. Nobody like this. A nadie le gusta eso. ¿Quién le gusta que se le vaya la paz? O que se le vayan los chelitos. Porque mi casa se ha convertido en casa de ladrones. Porque mi casa se ha convertido en casa de ladrones. Yo vine esta noche a desenmascarar a los hombres. Oiga, cierto, a los hombres. Y yo quisiera, si aquí hay una radio, que le lleven este CD para que lo pase. Y le dejen saber a los hombres pastores que si no cambian, Dios va a comenzar a surajata. Dios va a comenzar a sacudir. ¿Sabe qué? Sus iglesias. God is going to start rocking the house. And he's going to start letting them know that they cannot play with God. God is not a God that you will play with. A lo mejor hay un americano que va a escuchar esto. Y Dios me permitió que lo dijera en inglés para que supiera que si no se interesa, Dios va a comenzar a rock his house. Escucha bien. Hay 4 oposiciones. La última vez que el Espíritu Santo me habló que había en los altares pastores en adulterio y fornicación. ¿Por qué hoy Dios le ha dado con los pastores? No sé. Pero ¿sabe qué? You can't hide. Te puedes esconder. But you can't run to God. Te puedes esconder, pero no puedes
la manera fue la que estableció mamá. Ahora, si tú me dices a mí que Dios no ha cambiado, yo te aplaudo. Porque Dios no ha cambiado. Ay, qué problema. Esa mujer está predicando una locura ahí. Pero la Biblia me dice que cuando me dice, me van a decir que estoy loca. Y yo estoy loca. ¿Sabe por qué estoy loca? Llaman loco a aquellos que no están de acuerdo con las cosas que pasan hoy en día. Y yo no estoy de acuerdo ni que caso ni me vendo ni acepto ofrenda. Hermano, yo soy capaz de entregarme para acá una ofrenda a un pastor que me diga, que predique lo que él quiera. Y el último lugar que yo fui a predicar, que fui sola. Oiga bien, fui sola a predicar. Dios me dijo, no te lleves a nadie, te vas sola porque yo voy contigo. Y Dios me dijo, no le aceptes la ofrenda porque está contaminada. Y yo salí corriendo, hice como Dios me dijo, me limpié los pies, me saqué el polvo y seguí caminando. Estoy esperando la caída. Porque yo no creo que una persona